Hola, sé que en España se nos vienen a la mente el vino, la danza flamenca y las viejas calles rocosas a la luz del sol. Pero detrás de esa belleza, secretos que tras la puesta del sol nadie se atreve a mencionar. Hoy les contaré la historia de un lugar olvidado en el centro de Zaragoza, una de las historias más aterradoras que he visto, el monasterio de San Francisco, en pleno corazón de Zaragoza, a escasos pasos del casco antiguo de la Magdalena. Se encuentra una ruina olvidada por el tiempo, el antiguo monasterio de San Francisco. A la luz del día, apenas si llama la atención. Es solo una masa de piedras viejas, cubiertas por musgo y sombras del pasado, como cualquier otra reliquia derruida por la guerra y el olvido. Sin embargo, cuando cae la noche, algo cambia. El aire se vuelve más denso, como si la propia oscuridad evitara rozar aquellas paredes. Y justo cuando el reloj marca la medianoche, un sonido imposible comienza a escucharse. El tañido de una campana que ya no existe. Durante la guerra civil, el campanario del monasterio fue destruido por una explosión. Desde entonces no queda allí sino una estructura rota, sin vida. O eso pensaban. Porque el sonido metálico resuena cada noche, nítido, profundo, como si alguien o algo siguiera tocándola desde el más allá. No es un tañido común. Quienes lo han escuchado de cerca aseguran que no suena como una llamada a misa, sino como un lamento. Un eco triste, lejano, que se mete bajo la piel y provoca escalofríos sin razón aparente. Los ancianos del barrio han contado la misma advertencia durante décadas. Si escuchas la campana y decides acercarte, mejor que reces por no entrar. Dicen que el sonido actúa como un llamado. No todos lo oyen, solo aquellos que están abiertos a lo invisible. Una vez, un barrendero nocturno juró haber visto una silueta entre los escombros, justo cuando sonaban las 12. Pensó que era un indigente, pero al acercarse, la figura desapareció, dejando solo un leve olor a incienso quemado. Otros vecinos afirman que los perros se niegan a pasar por esa calle a ciertas horas. Ladran al aire o huyen con el rabo entre las patas, como si vieran algo que los humanos no pueden percibir. Y lo más escalofriante, hay quienes aseguran que, si uno escucha la campana de cerca, puede oír una segunda voz, una especie de susurro que acompaña el repique. Algo en latín, algo que nadie ha podido traducir del todo. Por eso, desde hace años, los pocos que aún viven cerca del monasterio prefieren cerrar las ventanas al anochecer. Algunos colocan cruces o amuletos antiguos en las puertas, y todos repiten lo mismo, como si fuera un conjuro. No respondas a la campana, nunca mires hacia el campanario, y por nada del mundo, no entres. Aquella noche de noviembre de 1997 quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la vivieron. 5 estudiantes de la Universidad de Zaragoza, todos jóvenes entusiastas del cine y lo paranormal, decidieron adentrarse en el monasterio San Francisco, con la intención de grabar un vídeo de miedo para el foro estudiantil. Entre ellos, Luis destacaba. Era el más bromista, el más escéptico. Siempre decía que los fantasmas eran cuentos de abuela y que lo único que daba miedo en la vida era suspender exámenes. Frente a la cámara, con una sonrisa burlona, lanzó su desafío. Si esta noche aparece un fantasma, lo invito a tomar un café conmigo. Los demás rieron, pero al cruzar el umbral del monasterio, todo cambió. Las linternas parpadeaban sin motivo. El equipo de sonido comenzó a captar interferencias, como si alguien respirara justo al lado del micrófono. Y lo más inquietante, voces en latín, apenas audibles, se filtraban en la grabación. Luis se adelantó hacia el altar en ruinas.
Había una estatua rota de un santo, quizás San Francisco mismo, y sin pensarlo dos veces, la tocó mientras soltaba una carcajada. Fue en ese instante cuando todo ocurrió. Las linternas comenzaron a titilar con violencia. Una ráfaga de aire helado recorrió el lugar, y luego, un grito. Un grito tan desgarrador que congeló la sangre de todos los presentes. Cuando lograron estabilizar la luz, Luis ya no estaba, solo quedaba su mochila tirada y una mancha de sangre que se extendía por el suelo de piedra, formando un sendero hacia una pared agrietada. En esa pared, dibujado con ceniza oscura, aparecía un crucifijo invertido, algo que nadie recordaba haber visto antes. Uno de los estudiantes intentó acercarse, pero de pronto el equipo dejó de funcionar por completo. El video nunca se completó. Lo que quedó de la grabación fue un archivo corrupto, lleno de imágenes distorsionadas y susurros imposibles de entender. Esa misma noche, los 4 estudiantes restantes abandonaron Zaragoza durante un tiempo. Luis, en cambio, nunca volvió a aparecer, y su historia quedó como una advertencia silenciosa. Hay lugares donde las bromas no son bien recibidas, y el monasterio de San Francisco es uno de ellos. Después de la desaparición de Luis, el vecindario comenzó a cambiar. A partir de entonces, a las 3 de la madrugada, la hora del diablo, como dicen algunos, muchos aseguraban escuchar cánticos que provenían del interior del monasterio, aunque no había nadie dentro. Los rezos no eran en español, ni en latín eclesiástico común. Eran voces profundas, corales, con un tono que helaba la sangre, como si alguien estuviera haciendo una misa, pero al revés. Varios vecinos afirmaron haber visto una figura con hábito marrón, siempre de espaldas, caminando por los pasillos en ruinas. Lo más perturbador era que no tenía cabeza y, sin embargo, parecía saber exactamente hacia dónde iba. Sostenía una pequeña Biblia, de la cual caían gotas espesas y oscuras, como si cada palabra escrita sangrara. Cada noche aparecía en una parte distinta del monasterio, pero siempre entre sombras. Una mujer llamada Teresa, que vivía justo frente al lugar, juró haberlo visto de pie en la ventana del segundo piso. Aunque no tenía rostro, sintió que lo observaba, como si reconociera su alma. En la Biblia sangrante, Teresa alcanzó a leer una frase escrita con letras vivas: Non liberabis animam tuam. Desde entonces dejó de mirar hacia el monasterio por las noches. Colocó espejos en las ventanas, cruzando velas bendecidas, como su abuela le había enseñado. Otros vecinos comenzaron a hacer lo mismo, no por miedo al monje, sino por miedo a lo que su mirada invisible podía despertar dentro de uno. Porque algunos dicen que si te ve, no es para asustarte, es porque te está eligiendo. Hasta el día de hoy, han pasado ya más de 2 décadas desde aquella noche oscura de noviembre en que Luis desapareció dentro del monasterio de San Francisco. Nadie volvió a verlo, nadie encontró su cuerpo. Solo quedó el eco de un grito ahogado y una mancha de sangre que el tiempo no ha logrado borrar del todo, como si las piedras mismas se negaran a olvidar. Su familia, devastada, abandonó Zaragoza al poco tiempo. Cerraron su apartamento sin despedidas, dejando atrás muebles, fotos y hasta la bicicleta que Luis usaba para ir a la universidad. Parecía que no querían cargar con nada que pudiera recordarles lo que se perdió aquella noche. Pero el barrio no olvida. Los vecinos más viejos dicen que la historia de Luis no fue la primera, ni será la última. Desde entonces, cada año, especialmente en noviembre, el aire alrededor del monasterio se vuelve más denso, como si el invierno comenzara antes, solo en esa calle. Las luces de los faroles titilan, los relojes de pulsera se atrasan, y algunos aseguran ver sombras cruzando detrás de los vitrales rotos, aunque nadie ha entrado desde hace años. Lo más inquietante es lo que ocurre a medianoche.
exactamente a las 12 en punto. La campana suena. Eso, por sí solo, ya sería imposible. El campanario fue destruido en la guerra civil. No queda ni el bronce, ni la cuerda, ni el mecanismo. Y sin embargo, el tañido resuena, lúgubre, profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Hay quienes aseguran haber escuchado una voz juvenil entre campanada y campanada. Una voz que no grita, susurra. Una voz que llama por su nombre. Una voz que dice: ¿te atreves? No entres solo. Ven conmigo. Uno de los testimonios más escalofriantes lo dio un joven que vivía a pocos metros del monasterio. Aficionado a lo paranormal, colocó una cámara frente a su ventana, apuntando hacia la entrada del edificio. Al revisar la grabación, notó una figura encapuchada caminando lentamente por el pasillo interior, aunque la puerta permanecía cerrada. Cuando pausó el video y aumentó el brillo, notó que no tenía cabeza, y en sus manos llevaba algo redondo, algo humano, una cabeza, una con el rostro desencajado y los ojos abiertos, como si aún intentaran comprender lo que había pasado. Ese rostro, dicen, era idéntico al de Luis. Después de eso, el joven rompió la cámara y se mudó con su abuela al campo. Nunca más volvió a mencionar lo ocurrido. Algunos niños del barrio, al pasar por allí, afirman haber escuchado oraciones en latín, salmos antiguos que ninguna escuela enseña. Una niña llamada Marina dijo haber visto un libro que llora sangre en el alféizar de una ventana. Sus padres pensaron que era imaginación, hasta que la niña comenzó a hablar en sueños, diciendo frases que no conocía, mientras su habitación olía a incienso rancio. Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en la zona aseguró haber visto huellas frescas en el polvo del suelo cada madrugada, siempre de un solo par de sandalias viejas, como de monje. Lo despidieron después de que sufrió un colapso nervioso y repitiera sin cesar: no era un hombre, no era humano. Y el rumor más reciente, el que más inquieta a todos, es el del repartidor nocturno. Buscando refugio de una tormenta, se agachó bajo el arco del monasterio. Solo fueron 5 minutos, pero al regresar a casa no era el mismo. Miraba fijamente un punto invisible, murmuraba en voz baja y no reconocía ni a su madre. Los médicos dijeron que era un episodio psicótico, pero su hermana jura que desde esa noche él reza en latín, aunque jamás aprendió una palabra del idioma. Por eso en la Magdalena nadie se queda cerca del monasterio al anochecer. Incluso los turistas son advertidos. Hay un grafiti antiguo en la pared, medio borrado, que muchos creen escrito por alguien que logró escapar. Dice: non liberavis animam tuam, no salvarás tu alma. Y siempre, en cada conversación, cada susurro entre vecinos, se repite el mismo consejo, con un temblor en la voz: si escuchas la campana, sigue caminando. Si oyes tu nombre, cúbrete los oídos. Y si ves al fraile sin cabeza, ya es demasiado tarde. Porque en San Francisco, dicen, los muertos llaman por turnos.